que nuevamente nos volvemos a ver este primer día de la semana, a todos los que van a ver también igual a través de las redes sociales, que ven a la Iglesia de Cristo, por YouTube, por otros medios, también por el Facebook, todos que seamos este inicio para nosotros, ¿verdad? De año, pues de muchas bendiciones, y iniciar precisamente con este tema de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces nosotros hemos escuchado y leído el texto bíblico del apóstol Pablo. Me gustaría que me acompañaran al libro de Gálatas, capítulo 2, ¿verdad? Del 19 y 20. Dice el apóstol, todo búsquenlo porque lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces, en ocasiones a veces no nos queda muy claro, ¿no? Pero es importante que lo analicemos. Dice Gálatas 2, 19 al 20, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero el 20, mire cómo dice ahí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Algunos han entendido que es crucificado, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. Para las personas que no conocen las cosas de Dios, que por primera vez, porque no es lo mismo oír del nombre de Dios que realmente conocer a Dios. Una vez me hicieron una pregunta, me decía que si creía yo en Dios, y yo le dije sí, y dice, pero ¿le crees a Dios? ¿Verdad? Un poquito diferente la pregunta, pero muy interesante, porque la mayoría salimos y decimos, a cualquiera podemos ver en la esquina y dicen el nombre de Dios, y oye, que supe que tu mamá está enferma, sí, pero gracias a Dios, pero ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Verdad? Entonces, para empezar, pues tenemos que saber nosotros por qué dice mi identidad en Cristo, o más bien quién soy yo. Esta pregunta sigue todavía fluyendo en la humanidad a través de los tiempos, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo ya fui crucificado. Ya no vive yo, sino vive Cristo en mí. Pero ¿cómo puedo yo llegar a permitir que Cristo vive en mí? ¿O cómo sé yo que está viviendo realmente Cristo en mí? ¿Verdad? Para eso vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, la pregunta que hacemos. Aquí aparece, dice, ¿qué es mi identidad? ¿Verdad? Y dice una pequeña, precisamente, historia que decía ahí, que dicen que había una vez un evento donde estaba una guerra entre unas aves, ¿verdad? Y unos ratones. Y en medio de ellos, decía ahí, había un murciélago. Entonces, cada vez que prevalecía o ganaban las aves, él abría las alas. Se sentía orgulloso. Pero cada vez que a veces dominaba esa batalla, los ratones enrollaban las alas. Se quedaba quietecito. Porque si hemos leído que muchos se preguntan, ¿qué es un murciélago? ¿Es un ave o es un ratón? ¿Tiene cara de rata? ¿Tiene alas? ¿Qué será? ¿No? Entonces, cuando prevalecía, los pájaros extendían las alas. Pero cuando ganaban los ratones, él las pegaba al cuerpo para confundirse con ellos. Entonces, de repente alguien preguntó y dijo, esperen, paren la guerra. ¿Ya se dieron cuenta que hay un murciélago? Entonces, ¿él qué es? Y entonces el murciélago no sabía si abrirlas o cerrarlas, y todos se quedaron así, espérame. Y no sabía qué hacer. Entonces dicen que él abrió las alas y se fue huyendo y se metió a una cueva oscura, porque en realidad él mismo no sabía qué era, si era un ave o era un ratón, y según la fábula dice que por eso viven en cuevas actualmente y en la vil oscuridad. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Porque él dice, bueno, yo vuelo, pero también tengo nariz de rata, ¿verdad? Entonces no sé qué soy. Entonces es importante la identificación. Es importante. Porque por eso dice la palabra, identificados pues con Cristo Jesús. Y esto no pasa simplemente
de repente, sino es común en la vida del ser humano. Fíjense que dice, ¿qué es lo que define? La forma de pensar, la forma de hablar, vestir y actuar también. Habla muchísimo de eso, ¿verdad? De lo que tú realmente eres, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando Dios, ¿verdad?, le dice a Moisés que vaya a hablar con Faraón, le dice, primero Moisés, yo no puedo ir, o sea, yo ni hablarse. Segundo le dice, ¿quién le digo que eres tú? ¿Verdad? Pero cuando Dios ataca en las plagas, en realidad estaba atacando cada uno de sus dioses, ¿verdad? Egipto tenía, se calcula, más de 1000 dioses. Todo era, el dios Ra, el dios Isis, todos eran del río, tenían de la ganadería, el dios del aire, de la salud, o sea, para todo. ¿Por qué Dios permite? Fíjense bien qué hermoso, nuestro Dios dice que Moisés, la palabra Moisés viene del hebreo, sacado del agua, del río. Dios lo saca y lo pone en Egipto. Y fue educado y criado como todo un faraón. Ellos tenían dioses muchísimos, significa politeístas, muchos dioses, del griego, ¿verdad? Entonces, politeísta, es decir, tener muchos dioses, viene del griego. Pero Dios quería preparar un hombre que entendiera que era tener muchos dioses. Y después lo saca de Egipto y se va 40 años como un simple pastor. Ahora le estaba enseñando a Moisés que era solamente adorar a un solo Dios. Normas, reglas, leyes, todo tenía que aprender Moisés, para que cuando él pastoreara ahora a su pueblo, supiera que era realmente ser un líder y tener un solo Dios, no muchos dioses. Así que Egipto tenía dominado al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace hasta la actualidad todo tipo de gobierno para apoderarse de un país, de una nación? Lo primero que le va a quitar es su identidad. Por eso los judíos todo el tiempo fueron atacados, los encerraban y no querían que adoraran a su Dios, al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, porque lo primero que quieren es quitar la identidad. ¿Cómo? A través de ¿qué implica? El lenguaje y la relación con lo divino, con Dios. Cuando a una persona o un pueblo le quitan eso, pueden entonces implantar otra cultura. ¿Verdad? Entonces implantan nueva lengua, implantan nueva religión y ahora vienes haciendo lo que todos los demás. Por eso el pueblo de Israel los sacó de Egipto, lo tenía que sacar para que allá en el desierto los enseñara a depender de un solo Dios. Pero desafortunadamente esa idolatría, como lo hemos mencionado, no estaba solamente en Egipto, se la llevaron en el corazón. Por eso ese pueblo dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que la generación de ellos, los más jóvenes, entraron a la tierra prometida. Ellos no. ¿Fue fácil convencerlos de hacer un becerro de oro? Sí, fue fácil. Fue fácil convencerlos. ¿Por qué? Porque lo traían en el corazón. ¿Verdad? Haciendo un pequeño paréntesis, muchas veces yo, cuando alguien me dice, con todo respeto, vamos a una casa y vemos una imagen y dice, mira, hay que decirle que la tire. Digo, no, ¿para qué? La voy a volver a comprar. Esa imagen no está ahí, la tiene en el corazón. Y no solo eso, mucha idolatría. Egipto sigue actualmente sobre la tierra, pero no nos damos cuenta. Entonces, al igual a veces como la historia de la fábula, no sabemos nosotros qué hacer. No sabemos nosotros con nuestra identidad. Realmente, cuando estoy allá afuera, ¿cómo me comporto? La gente puede decir que traigo a Cristo en mi corazón o no se dan cuenta. Porque de repente encojo mis alas o de repente las abro, dependiendo del entorno. ¿Verdad? No sigo una línea. Claro, nosotros nacimos ahí en Egipto. Nosotros crecimos ahí. ¿Verdad?
Y por esa razón a veces nos cuesta trabajo decidir entre, ¿será bueno esto o es malo esto? ¿Verdad? Tenemos que identificarnos. Cuando el pueblo hebreo cruzó, hemos estudiado que la palabra hebreo significa los que cruzaron, ¿verdad? De ahí viene del patriarca Abraham, que cruzó. Entonces, Abraham, el padre de todos, él de ahí inicia el idioma hebreo, Ibrit en hebreo, ¿verdad? Los que cruzaron, y fueron a través de los tiempos identificados, ahí vienen los que cruzan, ¿verdad? Cruzaron el mar rojo, ¿verdad? Entonces vienen cruzando, entonces los vienen identificando como tal. Pero cuando han sido conquistados, lo primero que les dicen, prohibido tu idioma, prohibido la adoración a tu Dios. Y lo vemos al profeta Daniel, y lo vemos en los profetas, como le decían los reyes, si tú vuelves a orar a tu Dios, te quito la cabeza, te mueres. Aquí es el que yo tengo aquí. Entonces, vemos que lo primero que quiere el mundo es quitar la identidad. Cuando una ocasión a mí yo soy muy curioso y le pregunto hace mucho tiempo a un licenciado, le digo, oiga, ¿por qué cuando vamos a la primaria, desde el Sendiro, nos van enseñando? Y mi abuelo dice que lo mismo le enseñaron, y la guerra, la independencia, y lo mismo, solamente modifican algunas cosas a través de los tiempos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si a un ser humano, a un niño, no lo enviaran a la escuela? Dicen, no, son dos cosas, la escuela y la iglesia. Entonces, dice, entonces no tendría identidad. Entonces dice, algo hay que ponerle a esta mente que viene nueva. Entonces, tienes que ponerle la cultura, la tradición, las costumbres. Tienes que integrarle algo ahí. Porque si no, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces, la identidad es importantísima, pero cuando se deja a la deriva, el enemigo planta de todo, ¿verdad? Identidades, dice, con las que nacemos. Hemos sabido que hay personas que el ídolo del fútbol le ponen el nombre. Ahora mi hijo se llama como este, ¿verdad? Ahora mi hija se llama como la artista. ¿Saben que los nombres hebreos también tienen significado? Por eso dije hace rato Moshe, en hebreo, el que cruzó, el que fue sacado Abraham, el que cruzó, y Moshe, el que fue sacado de las aguas. Tiene significado, ¿verdad? Entonces, ellos nosotros vemos que nacen los niños, no, espérame, que mi ídolo es el de tal equipo, y ese lo quiero, ¿verdad? Crecemos, nacemos con ese tipo de identidad. Luego dice la identidad que escogemos. Necesitamos identificarnos para hacer ¿qué? Pues, número uno, ser aceptados. Llegamos a un trabajo y vemos que tienen un lenguaje y entonces empiezo a participar de ese lenguaje. A ver, ¿de qué hablan? Nos estamos juntando para que el fin hagamos fiesta en tal lugar. No, pues entonces cuenten conmigo, porque yo me quiero integrar, porque yo necesito pertenecer, ¿verdad? A la sociedad. Lo vemos en las escuelas. ¿Por qué el famoso bullying? ¿Verdad? Porque donde hay 4, 5, 6, ya un grupito dominante, el que llega de repente y no es como ellos, entonces lo atacan. Pero como no tengo identidad, entonces sufro, entonces lloro, entonces incluso muchos jóvenes llegan hasta el suicidio, porque no tengo identidad. Porque no me he identificado, porque creo que soy el puntito negro, cuando no es así, ¿verdad? Cuando la palabra de nuestro Dios nos dice el apóstol Pablo, clarito aquí dice que ya fuimos, en el caso de nosotros dice que fuimos crucificados juntamente con Él. Nuestra imagen es Él, nuestra identidad es Él. Ahorita lo vamos a estudiar. Dice llamar la atención, ser diferentes. Desde luego hay muchos que tienen problemas de autoestima y que se cuelgan aretes, se hacen tantas cosas para llamar la atención. Tratar de ser alguien, dice, sentirnos identificados con algo o alguien. Lo hacemos comúnmente, los jóvenes hoy en día es lo que hacen. Los grandes de esos artistas famosísimos, según el mundo, ¿no? Famosísimos. Pero ¿qué hacen? Las niñas, los jóvenes, los imitan. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Qué identidad están llevando? ¿Qué va a pasar con las generaciones futuras?
con las que hoy las madres o los papás se están identificando hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Y segundo, dice reaccionar en este punto. El asunto de la identidad es algo individual que se transforma en lo colectivo. La vida espiritual es un asunto individual. El asunto de la identidad es algo individual, pero se transforma en lo colectivo. La vida espiritual es un asunto individual. Por eso, cuando venimos a Cristo, decimos, la salvación es individual, es independiente. Para nosotros ya tenemos que estar buscando las cosas de Dios, tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ya no pertenezco al otro reino. Hemos estudiado que hay dos reinos, ¿verdad? El del enemigo y el reino de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nos bautizamos, automáticamente renunciamos al otro. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que buscar la identidad, porque yo todavía traigo la identidad de ella. Entonces tengo que buscar identificarme ahora con Cristo, ¿verdad? Por eso dice el apóstol, que en la palabra de Dios el apóstol Pedro escribió, que el bautismo que corresponde a esto, dice, nos salva. ¿Pero qué dice? ¿No quita qué? No quita las inmundicias de la carne. ¿Verdad? Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estar congregando, tenemos que estar en oración con Dios, ¿verdad? Buscando la senda antigua, buscando el camino de nuestro Dios, conociendo a nuestro Rey, conociendo a nuestro Salvador, pero, ojo, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, por el Ruach HaKodesh en hebreo. Es importante saberlo porque eso significa que es uno que está, es un derivado del hebreo que significa alguien que está al lado tuyo. Kadosh o Kadesh significa santo, apartado. Viene de Kadesh, ¿de qué? De escogido, santificado. Kadesh o Kadesh. Entonces, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo no es algo a la ligera, es alguien que está contigo. Es decir, cuando nosotros venimos y morimos para el mundo, pero vivimos para Dios ahora, una nueva, que dice, nueva criatura. O sea, tenemos que estar pendiente de eso, que hemos sido una nueva criatura. Pedro dice, nación santa, nación apartada para el único servicio a Dios. Es todo, es todo. Ya no pertenezco allá. Por lo tanto, yo tengo que buscar más las cosas de mi Dios, las cosas de mi reino. Ahora, ¿con quién voy a compartir? Como decía yo, llego a un trabajo y veo que hacen reuniones. Como yo tengo identidad, yo no tengo por qué juntarme. Tú no participas, no. O sea, no me voy a enojar. Ellos son así. Está bien, pertenecen a un rey. Nosotros sabemos perfectamente cómo una identidad. Fíjate, nosotros tenemos una IFE, pero quieres entrar a SAMS, no estás identificado. Dice, ¿tienes la membresía? No. Pero traigo la INE, no te sirve. Tienes que comprar una ya para que puedas entrar. En todos lados te identifican. No puedes cruzar de México a Estados Unidos si no estás completamente bien identificado por ambos países. Es tan fácil entenderlo como la palabra de nuestro Dios dice que nosotros ya pertenecemos a otro reino. Trasladados pues al reino. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. Y por lo tanto, tenemos que entender que nuestra identidad es diferente totalmente de ellos. Y sentirnos felices y contentos, ¿verdad? Dice, ahí lo leímos, dice, huye de lo malo y los malos. Deja la crítica, capacítate en la palabra, anótate en los estudios bíblicos, lee la Biblia en casa, ora, haz ayuno, ¿verdad? Es algo personal que nosotros debemos de estar haciendo constantemente para nuestra propia edificación y nuestro propio crecimiento. Porque esto, la iglesia, eclesía, reunión de los santos, la formamos todos. El edificio no. Nosotros somos la eclesía, la reunión. Casa, hacer casa para Dios, casa. La casa no simplemente es las paredes. En hebreo significa la persona, el cuerpo, ¿verdad? Los hebreos tuvieron muchos cambios, muchas transformaciones. ¿Por qué? Porque abandonaron a Dios mucho tiempo.
¿Y qué es lo que primero? En Primera de Reyes hay un capítulo cuando ellos abandonan a Dios y Jeroboam les quita todo, le dice no van a adorar nada. Pero Dios dice que Él los abandonó. ¿Por qué? Porque una y otra vez se iban a buscar la idolatría, se volteaban en contra de Dios, una y otra vez. Así que a veces no nos sorprenda que cuando nosotros nos desprendemos de nuestra nacionalidad, el otro reino nos va a hacer pedazos. Y muchos fueron esclavizados. Cuando muere David, después sigue Salomón. Y todas las concubinas que tuvo, ¿qué le hicieron? Dice la Escritura que le hicieron apartarse del Dios de David. Que por amor a David, Jehová no destruyó a Israel, ni desmoronó su reino. Por amor a sus siervos, pero no por Salomón. Porque Salomón, todas las concubinas les hacía caso, todas las concubinas le adoraba, le ponía sus altares de sus ídolos. Hacía conforme ellas venían. Pero más adelante se divide el reino y se van las 10 tribus del norte y se quedan las 2 del sur. Se queda Judá y su hermano Benjamín. Y las otras 10 sin sacerdocio. ¿Qué pasó? Perdieron identidad. Por eso cuando vemos en la Escritura que pareciera un pleonasmo, ¿no? Que dice hebreos de hebreos. Porque no basta ser hebreo para pertenecer a la nación, sino que ya perdieron su idioma, perdieron a su Dios. Entonces no eres hebreo. Por eso decir hebreo de hebreo, porque estos sí son hebreos. Ah, tú naciste ahí en Israel, pero no eres judío. No por haber nacido en Israel ya soy israelita, o por nacer en Judá soy judío, ¿verdad? Sino por obedecer a Dios, sino por hablar el mismo idioma. Así que a nosotros nos caracteriza también el lenguaje. Acuérdense que le dijeron al apóstol Pedro, ¿este qué? ¿Habla qué? Igual. Ya había perdido el idioma o la forma de hablar de los demás. Es tan hermoso, hermanos, cuando llegas a un lugar y antes hasta miedo te tenían. Pero ahora llegan y te oyen hablar y dicen, pero, no, yo soy el mismo. No, no eres el mismo, hablas diferente. Te comportas diferente. Porque estás adquiriendo la identidad de nuestro Dios. Ya no pertenezco a aquel reino. Ahora pertenezco al reino de Cristo, ¿verdad? Y ellos sufrieron mucho por haberlo abandonado. Pero el profeta Elías tiene una profecía donde dice que volverá otra vez a estar con su pueblo. Los ama tanto que él volverá a estar con su pueblo. Para ese intermedio estamos nosotros, los gentiles, ¿verdad? Y ahí lo leyó mi hermano en YouTube. ¿Cómo es mi identidad? Sin Cristo. ¿Qué podemos decir estando fuera, hermano? Muchos de nosotros, por circunstancias a veces ponemos un pie afuera. Y me incluyo yo mismo, pagado caro el precio. ¿Verdad? Porque no es porque el Señor así lo quiere. A Israel le dijo, Jesucristo se para en la montaña y le dice, ¿cuántas veces te quise tener como la gallina tiene sus polluelos, protegido bajo sus alas? ¿Cuántas veces? Pero Israel se iba y se apartaba. Todo el aparato sacerdotal se corrompía. Ya no le hacían culto a Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Venían y Oseas le dice, si mi pueblo me clamare, si mi pueblo me buscare, yo volveré otra vez. ¿Verdad? Puso jueces una y otra vez. En tanto el juez estaba, Israel permanecía. El juez se moría, volvían otra vez a la idolatría. Una y otra vez. ¿Cuánto nos ama Dios, hermanos? Que no importa cuántas veces nosotros, a veces sin querer, le damos la espalda. Pero Él dice, si vuelve a aclararme, yo vuelvo a estar ahí con Él. Yo vuelvo a estar ahí con Él. Nos ama tanto, ¿verdad?, que dice que nos dio su más preciado tesoro. Toda su demostración de amor en su Hijo Jesucristo. Así que es importante, hermano, identificarnos con Cristo. Identificarnos que pertenecemos al reino de su amado Hijo y no de las tinieblas. Ya no le servimos más. Ya no le servimos más al enemigo.
Ahora estamos en Cristo Jesús. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, venía en el desierto, puso leyes, preceptos, mandamientos. Cuando Moisés le da las tablas de la ley, regresa diferente, resplandeciente en el monte Sinaí. Hasta la fecha, he estudiado la historia actual del monte y ahí justo donde está, donde entregó las tablas, ahí hay piedras que tienen dibujada la zarza que no se quemaba. Es una realidad. Ahí está actualmente. Es un lugar turístico donde pues muchos van, lo visitan, suben, tardan 6 horas, lo tienen que subir de noche porque de día sería imposible por el sol, pero tardan aproximadamente 6 horas en llegar hasta la punta. Y ahí está escrito. Esto que mucha gente piensa que esto es cuestión de religión, cuestión de que pues ya no tienes nada que hacer. No es así, es una realidad. ¿Y por qué es importante estar plenamente identificados con Cristo? Porque cuando Él regrese, y dice claramente, por su pueblo, ¿verdad? Así como nosotros nos identificamos que somos mexicanos, así también tenemos que tener esa identidad. Fuimos sellados por las arras del Espíritu Santo. Si en ese momento que Él viene, yo me despojé del Espíritu Santo, me salí de su protección, ¿qué va a pasar? Ahí será el llanto y el lloro y el crujir de dientes. La muerte primera, dice la Biblia. Cristo dijo, no temas quien mata el cuerpo. El alma no la puede tocar. No pasa nada. Temed más bien aquel, dice, que puede matar el alma y el espíritu. Cuerpo y espíritu. ¿verdad? Que tiene el poder. ¿Quién es ese Dios solamente? Pero Él no quiere hacerlo. Ahora, el morir en Cristo es una bendición. Morir es un mandamiento, y eso lo tenemos que hacer todos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hace poco estaba viendo una historia, también es un poco de fábula, pero mandan un mensaje de cómo el ser humano se aferra a la vida, de cómo en el futuro habrá tecnologías que pueden incluso regresar al ser humano a la vida. Y luchan por conseguir, ya está la patente, ahora la quieren llevar a cabo y luchan por obtenerla. Pero yo estaba pensando, ¿por qué quieren obtenerla? Y cuando se quita el velo de eso, el enemigo está detrás de todo eso. Dice, porque si Dios tiene su ejército, yo también puedo hacer mi ejército. Si Dios prometió resucitarlos, yo también puedo hacerlo y lo voy a hacer. Entonces, el morir es también obedecer a Dios, porque Dios mismo dijo, está establecido para los hombres, está. Entonces, mi meta es esa. Si el enemigo me dice, no, mira, aquí hay esto, para que vivas feliz y contento, para que yo estoy entendiendo que me quiere desviar. ¿Cuánta gente multimillonaria quisiera comprar la fuente, dice, de la vida eterna? Pero nuestro Dios dice, no, el problema no es esta vida, es la que sigue. Dice, porque la segunda muerte ya es definitiva. Será el último día donde podamos ver a los demás y de ahí nunca más. Así que, ¿cómo? A través de identificarnos con Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios, el cual dice, con palabras que nosotros no sabemos, habla a nuestro Padre. Hay veces que tú y yo no sabemos qué decirle, pero Él sí habla con Él. Y le dice a nuestro espíritu. Fíjense, ahí no dice, y te dice a ti. Dice, y el Espíritu le dice a tu espíritu. Es decir, el Espíritu Santo viene y habla con mi espíritu. Y esa es una identificación. Pero no va a hablar con el que está en la esquina, no va a hablar con el que está haciendo maldad, como tantos que están haciendo ahorita. Está cada vez más fuerte la maldad, no solamente en Tabasco, en el país y en el mundo. Así que se está manifestando realmente quiénes son los hijos de Dios. ¿verdad? Antes éramos esto, dice Pablo.
esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, gracias a Adonai, gracias a Elohim, el Todopoderoso, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, dice, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Pero fíjense bien, qué hermoso dice, que aunque éramos esclavos, el mundo no se da cuenta en la esclavitud que está. El infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para el enemigo. Pero se está llevando a muchos con él. Pero no lo sabe. Dice, pero fíjate que dice, gracias a Dios, gracias. ¿Verdad? Porque éramos esclavos del pecado. ¿Qué es pecado? Quebrantar las leyes de nuestro Dios, no dar en el blanco. ¿Verdad? Pero hemos obedecido, dice, de corazón aquella forma de doctrina la cual fuiste entregado. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que nuestra identidad tiene que ver en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en la forma de comportarnos. Que el mundo diga, esta persona no es como cualquiera, ¿verdad? Y es hijo de Dios. Dice la Escritura en Lucas 15, dice ahí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Ah? Así que cada vez que nosotros venimos a Cristo, alguien que acepta a Cristo en su corazón, viene, se bautiza, dice que hay gozo en el cielo. ¿Ah? Alegría, fiesta. ¿Por qué? Porque es una batalla que no se está librando solamente aquí. Y luego volteamos a ver y dice, en este cielo no, más arriba. ¿Verdad? En el tercer cielo, segundo cielo, se está librando la batalla. Los ángeles, los querubines, es una pelea no de ahorita, de hace muchos años. Acuérdense cuando el profeta Daniel oró, le dice el ángel, tu oración llegó desde el momento, pero hubo uno que la detenía. Tuvo que venir otro, el arcángel, para poder pelear con ese demonio que no dejaba pasar al ángel, al mensajero. Tuvo que venir alguien más fuerte para poderlo vencer. Y eso es una realidad. Por eso a veces nosotros decimos oro, pero tenemos que ver en nuestro entorno, ¿verdad? Que no le hemos dado pie al enemigo para que pueda estar obstruyendo nuestras oraciones, ¿verdad? Estar constantemente, más ahorita, bueno hermano, que estamos planeando este año, que el número uno sea en nuestra vida, nuestro Dios, servirle totalmente, que ya no obstruya el enemigo nuestro camino, ¿verdad? Podemos congregarnos cada primer día de la semana, ¿verdad? Para que nosotros nos vayamos fortaleciendo, porque ahí es donde gana ventaja el enemigo, créeme, 2, 3, no sé, domingos que no asista, el enemigo gana ventaja, se debilita la fe, empieza uno, yo creo que para el otro, pero el otro domingo hay una fiestecita acá, entonces mejor es para el otro, y así, y cuando venimos ahí llevamos 1 año, 2 años, ¿verdad? Claro, el Señor sabe, ¿verdad? Que a lo mejor hay un domingo que no esté aquí, pero Él sabe el por qué. No es porque yo le dije, pum, apagué el celular, no me vaya a mandar un mensaje a los hermanos, y ya, no. El Señor sabe el por qué, ¿verdad? Realmente hay veces que no. A lo mejor estoy cuidando a un familiar en un hospital, a lo mejor ese día me tocó trabajar, no está en mis manos no hacerlo. Está bien, ¿verdad? Pero la comunión es con Él, es con Cristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos. ¿Verdad? Juan 1:12. Tenemos que grabarnos. Todos los que lo recibieron, todos, y nosotros le hemos recibido. Y si hay alguno que no lo ha hecho, lo puede hacer. Ahora mismo puede decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo creo. ¿Por qué? Porque al final de la carrera, ¿qué va a pasar? En nosotros estamos en hospitales, al final todo el mundo está clamando a Dios. Por mucho que haya sido en el mundo. La familia, él mismo, a Dios, a Dios, a Dios.
Yo me acuerdo cuando estaba en el seguro, salí el 24 de diciembre como a las 3 de la mañana, y había fiesta por todo allá, por Ruiz Cortines, y yo venía, pasé por el pasillo, gritos, oraciones, y gritaban, ¿por qué Dios? Donde fallecían sus familiares. Y acá era bailar, y bailar, y bailar, y yo decía, mire, y allá, un día esa gente estuvo acá, y un día estuvimos acá, ¿verdad? El dolor, tarde o temprano va a llegar. El que partamos de este planeta, también. Pero si partimos en Cristo, mire, yo me he dado cuenta cuando mis hermanos en Cristo parten con el Señor. Es una alegría. Nos duele inmensamente porque los amamos ¿verdad? Pero la fe que tenemos de que nos vamos a volver a encontrar es más grande y que le cantamos y decimos, cuando allá, cuando estemos en gloria, cuando allá se pase lista y escuchemos los nombres de mi hermano acá, yo también llegué ya, yo también vine. O sea, estuvo difícil la pelea, pero ya llegué. Por eso la palabra dice pelea. No dice duérmete y relaja. No. Pelea la buena batalla de la emuná. Emuná en hebreo es fe, pero es también acción. Cuando un hebreo dice emuná, no solamente es fe, gloria al Señor, no. Es creo la palabra y la aplico a mi vida. Si no, no tiene caso. Es acción, ¿verdad? Y la aplico a la vida. Así que más a todos y nosotros le hemos recibido. Gloria al Señor. Soy libre del pecado. Y si liberado del pecado, somos siervos de la justicia. Hemos sido liberados. Ya no tenemos ninguna relación. Por si en algún momento nosotros cometemos un pecado, tenemos aquí a Cristo Jesús, abogado, ¿verdad? Señor nuestro, sentado a la diestra del Padre, que aboga por nosotros, ¿verdad? Así que es una maravilla. No hay problema, hermano. Vengamos a Cristo con todo nuestro corazón. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero, hermano. Fíjense qué interesante. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, se dice que ni los ángeles, dice, sabían cuándo iba a volver. No sabían. Él estaba aquí en la tierra. Pero cuando Él muere, va al cielo, regresa y dice la Escritura que le fue dando de vuelta toda su gloria. Pero dice, y le dice a los apóstoles, ahora ya no les voy a hablar como esclavos, ni como Señor, ahora son mis hermanos. ¿Se da cuenta? Una ocasión él me dijo, alguien me preguntó, me dice, cuando Cristo venga, ¿quién lo va a saber? Pues yo lo voy a saber, tú lo vas a saber. Le digo, tú no, ¿cómo lo vas a saber? Porque Oseas, Amós, todos los profetas dijeron, no hay nada que Dios haga sin antes decírselo a sus profetas. Cuando se iba a llevar a Elías, le dijeron los profetas a Eliseo, ¿ya sabes que tu maestro ya se va? Ah, sí, ya lo sé. Ya le había avisado a los profetas que a Eliseo no fue un misterio de que de repente ¡pum!, se llevó a Elías. No. Ya le había avisado a los profetas. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, mandó también a los ángeles a avisarle. Y le dice, espérense un ratito, escóndete, ya no te va a dar tiempo porque la tribulación viene fuerte, escóndete un ratito. Y los ángeles escondieron. Entonces, tenemos que estar bien identificados porque cuando Él venga, tenemos que reconocerlo. Y dice, ya no somos esclavos. Entonces, ya no somos esclavos del pecado, somos hijos. Entonces, tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque nos va a avisar. Esto se acabó. Unos días antes, el Señor dice, vámonos. Suena la trompeta y esto se acabó. Se acabó el asunto. ¿Ah? Así que dice, y por lo tanto te ha hecho heredero de todo. Y ya estaremos, y qué hermoso, fíjese, hermano, estudio Apocalipsis también, ahora estoy entrando en esos estudios más fuertes, dice que estaremos, dice, y así estaremos juntamente con Él para siempre. Donde Él vaya, allí estaremos. Nos va a llevar a todos lados si permanecemos fieles. ¿Qué identidad debemos de alcanzar? Primera de Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Lo expliqué hace rato. Santificado, apartado para el uso exclusivo de Dios. No le sirvo al mundo. No, yo soy exclusivo al servicio de Dios. No participo de
de toda la idolatría y lo que conlleva cultura, tradiciones. Cuando nosotros llegamos a otro país, aunque hablamos español todos, influye la cultura. El idioma tiene cultura. Entonces, de repente, yo llego nada más aquí a Centroamérica y yo le digo, dame un pan y no significa pan, significa otra cosa, ¿no? O dame una tortilla y no significa, y no hablamos español, pero se cambia el lenguaje, ¿no? Entonces dice, tenemos que mantenernos santos, conociendo las cosas, porque Él es santo, ¿verdad? Apartados para el servicio de Dios, ¿verdad? Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Con Él no somos hermanos, ¿verdad? Somos amigos del Padre, ¿verdad? Pero por la emuná, es decir, Abraham creyó y partió de su tierra, le dijo, ve, y fue. Abraham, ¿verdad? El mismo Abraham con Sara, cuando ya estaba en grande edad, le dijo que iba a tener descendencia, ¿verdad? Y lo creyó también, ¿verdad? Entonces, tenemos que creerle a Dios, ser más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que no somos. Es nuestra identidad. Todos estos textos son parte de nuestra identidad. Somos más que, así que cuando venga el problema, viene la dificultad, acuérdese, o tenemos que acordarnos de que somos más que vencedores por aquel dice que nos amó. Somos más que vencedores. Hay una frase que dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero tenemos que estar seguros de que está en mí. Si está en mí, no hay ningún problema. Pero si no, es como meterte al campo del enemigo. Una vez en un partido de béisbol en Paraíso, hace muchos años, habían dos porras, la de Comalcalco y la de Paraíso, y estaban jugando y de repente el otro se va al baño, uno de los que estaban ahí, era conocido de nosotros en esa ocasión, y se nos desapareció. Bueno, quién sabe, quizás se fue. Nos vamos y al otro día en el trabajo lo vemos todo golpeteado, los ojos morados y la boca y todo. Y le decimos, oye, ¿qué te pasó? Nada, dice que cuando regresé del baño me confundí y en lugar de salir en la porra de Comalcalco salía de Paraíso. Yo arriba y me golpearon. Así que no vaya a ser que nosotros, dice, nos confundamos y en lugar de agarremos para la porra enemiga y nos va a acabar el enemigo. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La misma cruz de Cristo. Sufrimiento, sí. Vamos a ser vituperados, vamos a ser criticados, sí, el mundo lo dice. No celebras esto, tú no es esto. Una vez me dicen, tú no comes cerdo porque es tu religión. Digo, no, es por mi colesterol. Sí, no, la religión no. El triglicerio que se sube tremendo, le digo, no, me cuido, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar esa cruz, la cruz de Cristo día a día. Sí, hay sufrimiento. Él no dijo que iba a estar todo bien, pero está con nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las identidades? Nos son dadas y debemos de ejercer. Ser luz. Ser luz, tuvimos un tema de la luz y la sal. Ser luz, alumbrar. Porque hoy en día más que nunca el mundo está totalmente en tinieblas. Totalmente. Con lo que está pasando, imagínense. Ya oigo cada día acá, al menos lo que sabe, matan a uno, ¿no? Y hace poco, el del jueves, vecino mío lo vi llegar a la universidad este muchacho. La verdad me sentí, porque la última vez, el 26 de octubre, estuvimos comiendo en un restaurante en el centro y con sus hijos, dos muchachas grandes, y ahora el jueves lo mataron. Entonces, no sabemos la hora ni el día, pero es dolor. Imagínate cuando decimos mañana, pasado, busco a Dios, y pasan cosas como esta. Hoy más que nunca tenemos que buscar a Cristo. Y al momento de la pérdida física de la persona, saber que pues el enemigo es el que está manejando todo esto, pero ya ganamos la pelea. Y mi ser querido, mi hijo, mi tía, el que Dios me ponga a mi lado, hablarle de Dios, Él está ahora con Dios, no pasa nada. Pero esto es hacer luz a todo, la sal, darle sabor a la vida, no andar con la cara, como dicen, triste, amargado, enojado. ¿Por qué? No pasa nada.
es normal. Esto tiene que pasar, todo se va a cumplir, ¿verdad? Dice Cristo dijo, somos la sal de la tierra, lo que le damos el sazón. Una comida que no tiene sal, pues ni que estuviera yo en el hospital, ¿no? Entonces, la sal, que sabrosa es la comida, ¿no? Ser templo, fíjate. Y esto, imagínate, en el tabernáculo de Moisés, entonces ahora mora en nosotros. El tabernáculo, la sombra y figura, ahora está en nosotros. Jesús dijo, ahora voy a poner en el corazón de cada uno las tablas de la ley. Ahí está en el corazón, ahí está en el corazón de cada uno. Si tú vienes a Cristo, Cristo a través de su Espíritu Santo va a escribir las tablas de la ley, para que poco a poco nosotros vayamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué no debo matar? ¿Por qué no debo de robar? ¿Por qué no debo fornicar? ¿Por qué no debo adulterar? ¿Por qué no debo de levantar falsos testimonios ni decir mentiras? ¿Verdad? Porque cada un mandamiento tiene su ordenanza, ¿verdad? Tiene sus porqués, ¿verdad? Pero en todo lo resume el amor. Dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu que está en ustedes y que recibieron, fíjense bien, de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Más clarito en el agua. Hay personas que dicen, yo me voy a quitar en mi vida, me voy a matar porque es mi vida, cuando la compraste. ¿Verdad? Ahora pertenecemos a nuestro. Cristo la compró con su propia sangre. Por eso la iglesia de Cristo, nos congregamos el primer día de la semana, participamos de la cena, la cual nos recuerda el sacrificio que hizo en la cruz y con la cual compró nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que, como dijo la canción, ya el pasado ya se fue. Dice que si uno está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Son nuevas, hermanos, son nuevas, ya pasaron. Que ninguno diga, hermano, pero ¿te acuerdas que hace tantos años? Sí, eso ya tiene años. Ese era el antiguo, yo no, ¿verdad? Esas ya pasaron. Por eso dice, el mundo está en Cristo. Cristo significa el ungido. Así que nosotros también fuimos ungidos con su Espíritu Santo. Cuando pasamos a ser propiedad de Dios. Y lo que ya pasó, ya se borró. El libro empieza a escribir el nombre a partir de que nosotros nos convertimos. Empiezan otra vez en escribir en el libro de la vida. Una vida nueva. Pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otro y único Dios, Señor, creador de todo lo que existe. Así que identificándonos plenamente con nuestro Dios, para que el mundo no pueda atacarnos. La inseguridad que vimos al principio, que hay en los jóvenes, que hay en las personas, yo de dónde vengo, quiero conocer a mi padre, no sé quién es. Hay personas que dicen, es que yo soy huérfano, tengo un papá y pobrecito de mí. No, mira lo que dice la Escritura. Dios dice, con todo yo te recogeré. Si tu padre y tu madre te dejaran, yo te recojo, no hay problema. No hay pretexto para que los padres sí tenemos. Y mamá también, ¿no? Que no tenemos mamá y tenemos papá. Así que nuestra identidad es con nuestro Padre. No lo hacemos porque nuestro Padre no lo quiere. Mi Padre me regaña, mi Padre me corrige. ¿Por qué me corrige? Porque me ama. Lo hacemos lo terrenal, cuanto más lo espiritual. Amén. Pero hermanos, Dios me lo bendiga esta mañana. Espero que sea de mucha bendición y que pues a todos nos siga alimentando y nutriendo con su palabra cada día más, porque es un granito de arena que va cayendo, pero se vuelve una roca enorme conforme pasa el tiempo y conforme a Él así le place darnos el crecimiento. Dios me lo bendiga, le dejo lugar a mi hermano que está aquí.